Buenas noches, otra edición de Odisea Argentina, días calientes, ¿no, Nico? Así es, casi podríamos decir que es un Odisea especial saqueos hoy, Bueno, tema caliente. saqueos de las reservas también. También, muchos saqueos, sí, así es. Sí, vamos a hablar bastante de la situación macroeconómica, vamos a hablar también de lo que está transcurriendo en estas horas, que es el conflicto entre los distintos gobiernos provinciales y las policías. Digamos, a ver qué dinámica van a seguir estos acontecimientos. Me parece que podemos arrancar por ahí. Bueno, yo creo que esto es una segunda crisis federal desde el punto de vista político, que le sucede a la que ya tuvo el peronismo en las últimas elecciones. Es decir, en las últimas elecciones, los principales líderes territoriales ligados al gobierno se plantearon un gran signo de interrogación respecto de hacia dónde los estaba llevando el gobierno, sobre todo en materia de política económica, porque en la mayoría de las provincias tuvo un impacto muy grande no solo la inflación, sino para determinadas economías regionales, lo hemos comentado muchas veces, el tipo de cambio, la crisis energética, etc. Así es. Ahora hay una segunda pregunta, que es hacia dónde nos llevan en materia de seguridad y por detrás del problema de la seguridad, el problema fiscal, que está ligado al problema de la seguridad. Casi que uno no puede escindir el problema económico de las provincias con el problema de la seguridad. Si las provincias tienen a sus sectores más importantes dentro de sus economías con problemas de competitividad, evidentemente son provincias que están en serias dificultades de que los salarios crezcan, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, porque es el sector privado quien financia el sector público en última instancia. Es, digamos, el condicionamiento económico que tiene todo esto. Yo creo que hay dos cuestiones intrínsecamente políticas a este fenómeno. El primero es que la clase política argentina, no quiero decir el gobierno solamente, la clase política argentina viene a mi juicio jugando con fuego en materia de su relación con las fuerzas de seguridad. Nosotros hemos visto a un diputado nacional ligado al gobierno hablar de narcosocialismo por los problemas de la policía de Santa Fe con el narco. Hemos visto cómo el gobernador de la Sota y el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, se reprochaban mutuamente quién era el más responsable de la cuestión de las conexiones o la contaminación que puede haber entre delincuencia, narcotráfico y policía en Córdoba. Hemos visto cómo los intendentes de masa le reprochan al gobierno nacional haber retirado la gendarmería de sus comunas, en un hecho anticipatorio de lo que pasó en Córdoba, como si fuera ya una política de Estado, digamos, al que es opositor sin gendarmería. Como el kirchnerismo acusaba al intendente de San Martín por lo que ocurría con la toma de la comisaría en José León Suárez, donde los vecinos muy pauperizados de José León Suárez pintaban en las paredes de la comisaría "Ustedes son el narco", hablando de la policía. Digamos, hay un problema con la fuerza de seguridad previo a la cuestión salarial. Déjame volver un minuto a eso y cualquier cosa me sacás, pero yo creo que es indisoluble la cuestión política de la cuestión salarial. Es decir, sí, hace algunos años, cuando se creó la Policía Metropolitana, hubo un trabajo hecho por un organismo internacional bastante serio, uno de los más importantes, que sentó las bases para lo que sería el funcionamiento de la Policía Metropolitana. El número 1 de la Policía Metropolitana tiene el sueldo enganchado a lo que es un juez de la Cámara de Apelaciones de la ciudad, y a partir de ahí se arman las escalas en un porcentaje sobre el sueldo del número 1. Es decir, salen de la discrecionalidad que hace que las pirámides se vayan achatando con el tiempo. Entonces conserva una estructura. En ese momento, cuando se crea la Metropolitana, los sueldos de la Metropolitana eran 2 veces y media los equivalentes al equivalente de las fuerzas provinciales o de la federal. Y la base sobre la cual se toma esta decisión, por supuesto, hay que atraer el mejor capital humano disponible para esa fuerza, es también impedir que el efectivo necesite reforzar sus ingresos, ya sea deteriorando la calidad de su prestación, haciendo más horas extras, durmiendo peor, o negociando o robando, digamos. Entonces, cómo funciona la policía no es separable de cuánto gana la policía. Bueno, en la policía de Córdoba
uno de los debates que ha habido y una de los reproches que se le hace, un reproche cínico al gobierno de Córdoba, es que ha sido tajante en la lucha contra la prostitución y dicen, bueno, están haciendo que muchos policías de Córdoba dejen de cobrar el sobresueldo que cobraban cuando recibían la plata de los que manejan la prostitución en Córdoba. Esto es un debate público en Córdoba hoy, con todo lo que tiene de poco edificante. Ahora, a este problema, digamos que es un problema de crisis en la relación de los gobiernos con las policías, de impugnación a la policía por sus vinculaciones con el delito, se le suma un problema salarial. Y ese problema salarial creo que el gobierno nacional lo utilizó políticamente de manera suicida. Es decir, el gobierno pensó cómo aprovecho durante el acuartelamiento de la policía cordobesa para hacerle daño a De la Sota. Y bueno, en esa idea de hacerle daño al adversario, De la Sota provoca una obsesión en Zanini, provoca una obsesión en la presidenta, inclusive porque le han llevado a la presidenta el cuento de que en una reunión de gobernadores De la Sota dijo, bueno, si aquí hay una crisis política, yo me ofrezco para una asamblea legislativa, la presidenta eso lo sabe, por eso también ahora hablan de golpe, pero digamos, la idea es, bueno, vamos a hacerlo sufrir a De la Sota que está en Panamá, tal vez irresponsablemente, mientras estaban negociando los salarios en la policía de Córdoba. ¿Qué hizo De la Sota? Los gobernadores no pueden viajar a reuniones de bueno, trabajo. Si vos acabás de descabezar a la policía y al ministro del gobierno por un problema de narcotráfico, y esa policía, la que vos tenés arrinconada, en la que estás con un conflicto, empieza una negociación salarial compleja, me parece que ir a recibir un premio, no sé, que entregaba una posición de Córdoba a una organización internacional en Panamá, tal vez no era lo más aconsejable. Y tal vez no era lo más aconsejable volver en un vuelo de línea. Tal vez ahí es el momento en que los gobernadores tienen que gastar un peso más y alquilarse un avión o pedir un avión prestado. Vuelve De la Sota y yo creo que De la Sota, acorralado, que dice, bueno, firmo lo que me pidan. Yo creo que con eso firmo lo que me pidan, que el gobierno nacional, a lo que el gobierno nacional no le prestó atención, se produjo este reguero de pólvora. ¿Sabes cuánto gasta la provincia de Córdoba en sus fuerzas de seguridad? No. 4.000 millones de pesos al año. ¿Es mucho o poco eso? No sé. Bueno, si la provincia de Córdoba está litigando contra la nación desde hace años infructuosamente por 2.000 millones de pesos, si le tiene que subir 50% el sueldo a los efectivos es todo lo que le pide a la nación. Es todo lo que le pide a la nación, y lo que le está pidiendo es un stock a la nación, no es un flujo que se va a repetir todos los años. Entonces, ahora, fíjate que el gobierno, frente a esta escena, con otra lógica, ¿qué podría haber hecho? Supongamos, ahí a 50 kilómetros de Córdoba hay un destacamento importante de la Gendarmería. Bernie viaja a Córdoba, un contrafáctico. Sí. Bernie viaja a Córdoba, con De la Sota en Panamá. Sí. Bernie se pone al frente de la situación. Le pide al ejército, a Milani, De la Sota cree que Milani está también, claro, la mano de Milani. Porque si además reprime Milani es una represión nacional y popular. Y la de Bernie también. Pero no le pido que reprima. Le pido algo que la ley de seguridad interior me habilita, que es pedirle la logística. Sí. Y yo estoy seguro que a esta instancia del relato la policía ya se desacuartelaba, pero supongamos que seguía acuartelada. Domino la situación en Córdoba y lo espero a De la Sota en el aeropuerto con la llave de la ciudad. Se terminó De la Sota. Digamos, la mejor forma de dañar a De la Sota era ayudarlo, o ayudar a los cordobeses, no a De la Sota. Fueron por el camino del daño y ahora están en una situación que, claro, ahora ya la confunden con un golpe. Bueno. Mañana van a ir al acto de los 30 años de la democracia. La consigna de la Cámpora es ir a pedir en contra del golpe de Estado. Hoy estaba llamando el ministro del Interior a las fuerzas de la oposición para componer en el balcón de Semana Santa, como si esto fuera... La casa está en orden. La casa está en orden, un golpe carpintada. Y está circulando en todas las agrupaciones del gobierno una entrevista que dio en el año 2011 Raúl Zaffaroni explicando... Raúl Eugenio Zaffaroni explicando que los golpes hoy te los dan las fuerzas de seguridad y no las Fuerzas Armadas. Claro que se refería a las fuerzas de seguridad, lo contrario de esto, reprimiendo y generando condiciones de inestabilidad. La idea de que hay un golpe en las fuerzas de seguridad, el gobierno ya la tuvo con la Gendarmería
Y cuando miran la escena están pensando en Ecuador y los conflictos de Correa, ¿te acordás que también Ahora, acusó de un golpe policial? Déjame pasar ahora a otros efectos colaterales que trae esto aparejado, Carlos. El gasto en seguridad de las provincias es de 60.000 millones de pesos. Te estoy hablando de las fuerzas policiales a nivel provincial. No las cárceles, simplemente las fuerzas de seguridad policiales. Si se aumentara 50%... ¿Cuánto gasta la nación? La nación gasta en gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía Aeronáutica 28.000 millones de pesos, la mitad que las provincias. Entonces, si hubiera una suba del 50% a nivel de las provincias en los salarios, estaríamos agregando 30.000 millones de pesos al gasto en seguridad de las provincias, que es un punto del PBI. Es un descalabro. Ahora te llevo por otro es lado. duplicar el déficit financiero de las provincias. Te llevo por otro lado. Toda la estrategia de Kicillof parecía responder a los problemas que tiene hoy con las reservas, con la inflación, con política, con un acuerdo de precios y salarios. En ese acuerdo de precios y salarios él ya empezaba a pedirle a los bancarios que cierren una paritaria ahora en enero por el 15% de aumento salarial con 3 puntos de productividad. Es decir, una caída del salario real, no sé, de 7 puntos. 12 puntos te diría. Muy difícil ¿Con la de inflación lograr. a la que vamos? Muy difícil de lograr. Sí. Ahora, el que está desatando la peor de las paritarias es el propio Estado. Así es. Estamos viendo que a Scioli se le complica la relación con la policía hoy, no quiero saber lo que va a ser la relación con los maestros en marzo. Se te van a sumar después los empleados públicos, los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, para Esto la actúa como estrategia efecto... de acuerdo económico y social, voluntarista del Ministerio de Economía, ¿qué efectos tiene esto? No, esto tira por, digamos, esto voltea cualquier intento de reencauzar la situación inflacionaria a través de una baja en la nominalidad con salarios que crezcan por debajo de la inflación, que por otro lado, digamos, llamativamente para un gobierno que se dice nacional y popular, es el ajuste más brutal al que uno puede someter a la población en aras de bajar la inflación, porque el mundo inventó tecnologías más modernas para bajar la inflación, que es manejar las expectativas, subir la tasa de interés, manejar el tipo de cambio, no bajar los salarios reales. Digamos, lo que se trata es evitar bajar los salarios reales. Se intenta bajar la inflación y coordinar un proceso de desinflación generalizado, de precios Metas y de salarios. Dice Metas de inflación. La presidenta, eso es el consenso de Washington, explica ella. Bueno, hacer esto es básicamente un ajuste en los salarios reales del 15%. Como ahora hay inflación, nadie se enoja como se enojaron con nuestro futuro invitado Ricardo López Murphy cuando habló de bajar los salarios nominales en el 2001. Pero... Vos hablaste de cuánto es la masa salarial del sector público y cuál es la cantidad de gente. Bueno, en los últimos 3 años, Carlos, los salarios en el sector público, nacional y provincial, en el agregado, porque el INDEC no distingue la composición, los salarios han crecido 60% en los últimos 3 años, octubre de este año contra octubre de 2010. Mientras tanto, en el sector privado registrado, los sindicalizados, los bancarios, los camioneros, subieron 110% los salarios. Entonces, si lo ajustamos por la inflación, mientras que en los últimos 3 años para el sector privado los salarios subieron 11%, para el sector público cayeron 15%. Entonces, bueno, evidentemente... Y Andrés Rodríguez no dice nada, sigue andando a caballo. Sí, el ajuste fue más grande también en las provincias. Andrés Rodríguez es UPCN, es La Nación, pero... La Nación y muchas provincias, ¿eh? Ah, bueno, ok, pero... Provincia de Buenos Aires a mí tiene me da la mucha sensación de que el gravitación. ajuste fue mucho más fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, la batalla política entre el gobierno y Scioli, donde le cortan a partir de 2010 todas las transferencias discrecionales, forzó a Scioli a hacer un ajuste a la griega que fue a parar seguramente a la policía, que es la parte del sector público que no puede hacer huelga. Entonces, a los maestros hay que pagarle porque empiezan las clases, porque el 6% de educación en el PBI y la ley de educación. Ahora, como los policías no hacen huelga, el ajuste seguramente recayó en la fuerza de seguridad. Entonces, estamos en un lío de inconsistencias macroeconómicas. Y de inconsistencia política, porque fíjate que esta crisis finalmente termina reduciendo enormemente la expectativa que había generado Capitanich. ¿Sí? A Capitanich en cualquier momento le van a prohibir
dar la conferencia de prensa de la mañana. Ya el otro día, desde la Cámpora, le dijeron que vaya pensando en terminar con ese rito. Hoy tenemos 3 jefes de gabinete en el gobierno: Máximo, Zanini y Capitanich. Tenemos una presidenta que mañana, bueno, va a reaparecer, pero ahí también hay un velo respecto de cuál es su situación. Y tenemos no sé cuántos ministros de Economía, ahora lo vamos a hablar seguramente con Ricardo López Murphy. Curiosamente, los 3 nuevos funcionarios designados, que aparentemente son el equipo económico, replican las siglas del nombre y apellido de la presidenta. CFK. Capitanich, Fábrega, Kicillof. Y Kicillof. Bueno, vamos a hablar con López Murphy y después vamos a tener una muy interesante conversación con el corresponsal del País en la Argentina, que es Paco Perejil. Carola Gil con el ojo de la cerradura mirando la política, los tweets de la semana, el Museo de la Década Ganada y el resto de Odisea. Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se frena esta caída en las reservas, Ricardo? Bueno, a mi modo de ver, con un programa integral, no con parches. Yo creo que con parches lo único que van a hacer es agravar, postergar y hacer más difícil lo que ya es difícil de hacer, porque hemos acumulado distorsiones muy severas durante un largo periodo, pero que han entrado en una montaña rusa ahora. Y eso yo creo que sin un programa integral todo va a fracasar, y la idea de que no se necesita un programa integral hace más difícil hacer las cosas que hay que hacer. Para poder hacer cosas hay que persuadir a la población que hay un problema. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para encarar un programa un poco más consistente que el que tiene ahora? Yo creo que de seguir a este ritmo, allá por marzo o abril vamos a estar en una situación extremadamente tensa, porque vamos a seguir perdiendo reservas, va a seguir creciendo la desconfianza, se va a visualizar más transparentemente la inviabilidad externa, fiscal, monetaria, inflacionaria. A mí me parece que se está gestando un cóctel que, agravado por la crisis de las provincias, porque yo he sido muchos años funcionario del sector público antes de ocupar cargos políticos, he sido un funcionario del servicio civil de la Argentina muchos años. Mi experiencia me dice que uno no da esa corrección a la policía provincial y se omite la gendarmería, la prefectura, la policía federal, y uno no le da a las fuerzas de seguridad, olvidándose del servicio penitenciario y de las fuerzas armadas. O sea, y si uno da todo eso, los docentes, es decir, probablemente vamos a ir a un escenario donde íbamos a bajar al 12% la pauta salarial para bajar la inflación, pero ahora decidimos ir al 35% para estimular la demanda. Bueno, pero eso genera también un profundo desequilibrio en la dinámica monetaria. O sea, la gente ha comenzado a huir del dinero, uno lo ve eso. Sí. ¿En qué? Uno ve que se demanda cada vez menos circulante, que la gente encuentra tecnologías para usar cada vez menos dinero nacional. O sea, yo veo un proceso muy complicado al cual hay una renuencia de enfrentarlo. ¿Y cómo ves, qué evaluación haces del esquema de gestión que armó la presidenta alrededor de estos problemas? Fábrega, Capitanich, Kicillof. Lo que yo entendí, y me pareció razonable inicialmente, es que la presidenta, dada su estado de salud, que le impedía el manejo cotidiano, es decir, que el manejo microeconómico de cada decisión, trabajar 16, 17 horas por día, eso para mí no es posible. No sé si fue alguna vez razonable, pero hoy no se puede hacer, no da el físico. Sí. Creo que ella enfrentó el problema de la sucesión, o sea, nombró uno de los potenciales sucesores, nombró a alguien que se podía hacer cargo de las cuestiones cotidianas, o sea, un hombre que conoce los problemas federales, locales, impositivos, es un hombre preparado, Capitanich es un hombre preparado, y yo creí que le iba a caber la responsabilidad de la decisión económica, es decir, un manejo a la Menem, a la Reagan, es decir, yo delego, después veré con los meses, si todo anda mal, se cambiaré. Ese esquema yo creo que naufragó el día de los episodios en Córdoba, porque todos sabemos que Capitanich hubiera ordenado a Bernie mandar la gendarmería, porque era una cuestión de sentido común. Como cualquier gobernador. O como cualquier persona sensata, porque el riesgo de contagio era descomunal. Ahora, el artículo 24 de la Ley de Seguridad Interior
establece que los gobernadores tienen derecho a pedir el auxilio de las fuerzas nacionales. Está, digamos... Está en el corazón de está nuestra escrito. Constitución, si no, no seríamos un país federal, seríamos un mosaico. Entonces somos una especie de unitarismo fiscal en materia de recursos y una especie de de confederación en materia de administración de la seguridad. Se llama el sistema Claro, cuando viene el organizativo. problema, Arreglátela. ¿no? Eso no es razonable. Se había pasado con Cerro Dragón, no sé si ustedes recuerdan, cuando la Perfectamente. presidenta dijo yo retiro la gendarmería de la Sí, sí, provincia. A un Después del costo accidente. inmenso. Porque eso terminó con un costo inmenso. Tanto en la provincia como en la política energética, Sí, sí. como en los incentivos. Porque acá cada barrabasada cuesta enormemente. Es decir, los costos de no actuar con sensatez son inmensos. Cuando uno computa, yo cuando Nicolás hacía las cuentas sobre el impacto, yo digo, ese es el primer impacto. Después Sí. vienen los impactos sucesivos. Yo creo que eso produce un desacople de la política salarial que ya era difícil de controlar en este contexto. Sobre todo en el marco de, vamos a 3 meses de inflación muy, muy alta. Noviembre acaba de terminar con una inflación que se va a difundir próximamente cercana al 2,8%, no en el índice oficial. Diciembre va a tener una inflación más alta todavía por motivos estacionales. Empezamos a sobrepasar algunos límites que no se habían Pero cruzado en además, todos estos ¿cómo años. puede ser de otra manera, Nicolás? ¿Qué era lo que tenía? Vos tenías aumentando el gasto público al 32, 33, Sí. los salarios al 26, 27 y el dólar al 8. El único ancla era el tipo Vos de subís cambio. el dólar a Sí. 32, 33, digamos, es una cuestión de regla de 3 simple lo que va a pasar. Va a subir es. la tasa de inflación fuertemente. Si además lo convalidamos monetariamente, es una receta para que... En ese contexto, ocurra lo que va a Ricardo, ocurrir. y sin ensañarse con el personaje, todo el mundo dice que Fábrega es una persona accesible. ¿Puede un país tener un presidente del Banco Central que no esté formado académicamente en materia monetaria? O sea, A ver, yo diría, las decisiones del Banco Central, yo supongo que tienen el consenso del directorio y yo diría un staff, que históricamente fue bastante razonable. A mí me parece que ese staff y ese consenso lo llevan a adoptar determinadas medidas. Todos sabemos que el presidente del Banco Central sabe que es inconsistente devaluar al 40% o más del 40% Y no subir la tasa y la de tasa de interés tenerla al 19-20%. Yo te voy a decir mi opinión. yo no sé si lo sabemos, porque como no dicen las cosas, yo no tengo que dar por Fábrega no sentada. llevó un solo economista. Sí. Fábrega fue al Banco Central con un auditor y un abogado. Exacto, como Y si a fuera un Fábrega, banco- y a Fábrega lo votaron 56 senadores. ¿Alguien se movió para que a Fábrega lo voten 56 senadores? Yo creo que Fábrega no tiene economistas y no se hace estas preguntas porque están los bancos detrás. Si Sí, Fábrega es pero un los bancos hombre- tampoco saben de política monetaria, Carlos. No importa, pero lo que y los quiero decir intereses es- de la lucha es alguien antiinflacionaria no son que los no intereses está de los él bancos. definiendo cuál es El día que vos subís la tasa, su visión. el día que vos subís la tasa 15 puntos para bajar la tasa de inflación, para defender los salarios, para no tener que hacer el ajuste de Kicillof de los salarios al 12% con la inflación al 30%, los bancos empiezan a perder plata porque el costo de los pasivos sube más rápido que lo que vos podés trasladar a los préstamos, y eso Es tarda que varios no creo meses. que los bancos quieran dictar la política económica. Los bancos, cuando vieron a Kicillof, ministro de Economía, dijeron, pongamos a alguien, o alentemos la presencia de alguien que nos evite un delirio, una estatización, algo parecido. Y ahí se termina Fábrega. Bueno, ahora en las últimas 3 licitaciones de las letras del Banco Central, aparentemente a Fábrega no le dejan subir la tasa y entonces tiene que emitir unos 2.500 millones de pesos cada martes para devolver las letras que no puede Nicolás, renovar. de nuevo, eso es insostenible. Absolutamente. Eso no va a seguir ocurriendo. Yo diría, el staff del Banco Central va a hacer lo que yo alguna vez fui staff ahí. Yo sé cómo llegan los informes. Los conozco ¿no? y tengo muy buenos amigos ahí. Entonces yo creo que eso, yo hace muchos años que no estoy ahí, pero sé que esas cosas, hay un momento dado que son brutales. No estamos hablando de las sutilezas que sería capaz de hacer Mario Draghi en Europa o Ben Bernanke en la Reserva Federal. Estamos hablando de una cosa casi elemental. Sí, sí. Yo no puedo devaluar una moneda a una tasa muy diferente a la que remunero los pasivos monetarios, porque si no voy a tener un motivo de acentuación de la Así es. fuga.
ya hay motivos para escaparse, imagínate si lo acentuamos. Entonces a mí me parece que ahí va a haber un choque con la realidad. Así es. Yo al revés, yo creo que esa decisión no fue porque el Banco Central no era consciente del problema, fue porque no lo dejaron. Y ahí hay un punto donde la situación se va a volver muy compleja de manejar. Así es. O sea, un déficit descontrolado, descontrolando más la situación en las provincias, con un cañoducto monetario y con una inconsistencia abierta de la política, falta que empecemos a llamar a María. ¿Qué impresión tenés de lo que hay que hacer en este conflicto de crisis con las fuerzas de seguridad? ¿Cómo estás mirando el problema desde el punto de vista político? Bueno, yo creo que ahí, al revés de lo que dice el jefe de gabinete, hay una responsabilidad federal, que es asegurar la cohesión nacional y asegurar la vida, los bienes y la convivencia en todo el país. Eso no es declinable por el Estado federal. Y para eso tiene que comprometer todos los recursos y tener previstas todas las alternativas, con el escalamiento que sea necesario para impedir que el orden republicano sea desafiado por bandas, por grupos organizados, por elementos sediciosos. Es decir, tiene que haber un plan comprensivo. Como se necesita en economía, se necesita en seguridad. Ese plan tiene que establecer ciertas reglas básicas de acción del Estado y lo tiene que hacer, por supuesto, con el diálogo con los gobernadores, pero lo tiene que hacer con un rol supletorio, pero irrenunciable del Estado federal. Esto de haber dejado librado a lo que ocurriera Córdoba es inconcebible. ¿Alguno de ustedes se imagina que eso puede pasar en otro país? ¿Cómo ves a la oposición frente a esta escena? A ver, yo creo que la oposición necesita una narrativa comprensiva. O sea, necesita enfrentar esto no simplemente solazándose con los papelones, con los procesos judiciales, con cosas casi imposibles de explicar. Acá han pasado cosas, digamos, que se robó una empresa de imprenta, los episodios que todos conocemos, que son episodios increíbles. Yo creo que la oposición necesita una narrativa levantada, una narrativa que mire más allá. Y yo comenzaría con un planteo en serio sobre los problemas que planteó la Iglesia del narcotráfico. O sea, un planteo que sea una política de Estado. No jugar con eso, sino tener una estrategia que no puede ser una estrategia militar-policial, que es una estrategia más amplia, pero necesita un Estado que actúe de consumo. Segundo, tenemos un problema devastador en materia educativa. Yo contaba hoy en una reunión que hace 13 años atrás yo hablaba con Maqueda, que es el ministro de Educación de Córdoba, yo era ministro de Defensa, y hablábamos sobre los terribles exámenes de PISA del año 2000. Conocieron ahora. Los de ahora son catastróficos. Hoy aplaudiríamos a mano alzada si tuviéramos los resultados del año 2000. A mí me parece que el país tiene que replantearse el problema de su calidad educativa. No puede ser que estemos en el lugar 59 en 65 países. Es inconcebible que el país de Sarmiento esté en esa situación. Tercer tema. El tercer tema, yo plantearía el tema de seguridad. O sea, yo creo que el problema de seguridad requiere una coordinación federal, requiere una actitud distinta de la que hemos tenido y requiere una implementación práctica, requiere una inteligencia frente al delito, frente a los conflictos, que no es posible ignorarla. Yo creo que se está improvisando mucho y tenemos una situación extremadamente riesgosa. Vamos a un cuarto tema que a mí me preocupa mucho. El país tiene una posibilidad extraordinaria en Vaca Muerta. Es verdad que no es de ahora, va a ser dentro de unos cuantos años hacia adelante. Pero hace muchos años, muchísimos años, yo planteé una discusión en Neuquén, hace 17 años, sobre por qué no seguir el modelo Noruega. Y yo creo que la Argentina, frente a esa inmensa potencialidad, tiene dos alternativas. O tratar de ser Noruega, o si seguimos como vamos, va a ser peor que Nigeria. Entonces podemos Cuando degradar. decís Noruega, ¿qué querés decir? Quiero decir una cosa, yo voy a contar lo que yo propuse en aquella época. Yo dije, acá hay una riqueza que es sostenible. Si hemos descubierto una riqueza que es 10 veces el PBI de Argentina, lo tenemos que transferir a las futuras generaciones. ¿Qué es lo que nos podemos gastar? Nos podemos gastar las rentas, los intereses. Vamos, al 2% es el 20% del PBI de Argentina hoy, si la riqueza fuera
10 veces. Eso es una cifra inmensa gastándose el 2%. Pero ¿eso qué hace? Que tú le transfieres a las futuras generaciones, no las descapitaliza. Si algo ha hecho daño a este gobierno, ha sido que ha descapitalizado el país terriblemente en las reservas monetarias, en el rodeo ganadero, en las reservas energéticas, en la calidad de la infraestructura, en la destrucción institucional. Hemos tenido una descapitalización horrible. Nos comimos todo. Ahora, imagínense lo que puede ser eso. La peor de todas las descapitalizaciones es la que hicieron en la seguridad social. Saquearon los ahorros del futuro para hacer un sistema que es insostenible técnicamente. Eso es mucho peor de lo que pasó en otros lugares, nada más que no se ve porque no pagamos los juicios a los jubilados o acumulamos una pelota inmensa. Ahora, yo creo que estaba planteo... todo preparado porque se les pagaba con vaca muerta. No, yo digo, actuando con inteligencia, el país tiene una perspectiva formidable. Porque no es verdad que estamos en crisis. El mundo crece a un ritmo extraordinario. A lo mejor no al ritmo del 2003-2007, que fue, digamos, los años de oro del capitalismo, pero el mundo crece en altísima velocidad. Vivimos en una vecindad que es pacífica, que nos ha permitido tener, yo creo irresponsablemente, pero gastos de defensa bajísimos sin que ocurrieran cosas. Estamos con nuestros recursos naturales supervalorados. Tenemos un potencial inmenso si actuamos, no digo bien, con sentido común, con responsabilidad, con cuidado. A mí me parece que se le abre al país una posibilidad fantástica. Entonces, no tenemos un problema muy grave si actuamos con sensatez. Tenemos oportunidades, hay que poner racionalidad. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer escucharte. Mi gran problema es lo que plantea la oposición, ¿no? Del oficialismo yo ya sé lo que podemos esperar. El punto es cuál es la narrativa alternativa a esto. Bueno, en el próximo bloque, Paco Perejil y, bueno, nuestras secciones habituales. Ahora nos vemos. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Como las flores de azahar, tu amor perfuma mi vida. Como la sal de los mares. Pero la puta. ¿Qué es eso? ¿Y qué querés con lo que pagaste, loco? Se jode el lector. Poner 2 manguitos más, contratar el servicio premium. ¿Ahora qué hago? Llegaré a un viaje, que nunca falla eso. Muchachos, ¿para dónde van? Claudia, me pedís un remis. ¡Un remis! Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Francisco Perejil es corresponsal del diario El País, está en la Argentina desde febrero del año pasado, es decir, llegó preparado ya para la estatización de YPF, que le ha llevado seguramente un tramo importante de su dedicación de todo este tiempo, y después tuvo la otra novedad de
tu tocayo Francisco, que también te habrá También. llamado la atención y te habrá obligado a escribir, ¿no es cierto, Francisco? ¿Cómo Sí, estás? sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viendo la relación con España después de lo que se ha negociado o se está negociando con Repsol? Yo creo que esa relación, bueno, por poner, por establecer una diferencia, una cosa es la relación con los españoles y otra es entre gobiernos. Yo creo que la relación entre ciudadanos, empresas. Claro, entre ciudadanos yo creo que hay una hermandad que eso es evidente, en la calle se nota. Entre gobiernos sufrió, se resintió unos meses, pero después yo creo que estaban obligados a entenderse. Tarde o temprano tenía que llegar esto. Y entre Repsol e YPF, 3/4 de lo mismo. O sea, yo creo que desde el primer momento se sabía que podría tardar 1 año o 2, pero tendrían que llegar a un acuerdo. Ahora, ahí hubo una persona que me parece que ha sido decisiva en todo este desenlace, en la negociación, que fue el primero que dijo esto hay que arreglarlo ya. Creo que lo pensó en el sentido de hay que cobrar ahora porque el próximo gobierno nos va a decir que tiene que estudiar. Fainé. Que es Isidro Fainé, el presidente de la Caixa. Fainé vino a la Argentina, almorzó con Cristina 2 veces, habla con el embajador argentino en España. A mí me gustaría que nos cuentes quién es Fainé, como para un lector lejano de las cuestiones españolas. Bueno, la pregunta es complicada aquí donde la vemos. Fainé. ¿La pregunta o la persona? La persona, yo no lo conozco, yo no lo conozco, pero quiero decir, estamos hablando de una de las personas más poderosas de España, como bien sabes, es consejero de Telefónica también, vicepresidente de Repsol, es un hombre aparentemente que ha rivalizado bastante con Brufau, aparentemente. Que es el presidente de Repsol. Que es el presidente de Repsol, pero a la hora de la verdad, y esto es la información que proviene de España, a la hora de la verdad siempre han votado juntos, siempre. En los momentos más difíciles no ha habido disenso. Entonces, la versión que te llega desde allá es que en Argentina se confiaron con que podrían crear una grieta entre los dos. Tal vez se creó en algún momento, pero creo que al final están todos a una. ¿Cómo pensás que va a ser el acuerdo al final? No tengo la menor idea, la verdad. Yo creo que no complacerá a nadie, a ninguno de los dos. Y es lo que creo yo que debería haber sucedido en un primer momento. O sea, si el gobierno había decidido ir a por la expropiación, yo creo que debería haber compensado a Repsol en ese momento. A Repsol no le iba a agradar la oferta, seguramente, o sea, iba a pensar que tendría que ser mucho más alta. Al gobierno tampoco, pero al final es lo que va a suceder. 1 año y medio después es lo que va a suceder. Conociendo la historia del gobierno argentino, de arrastrar los temas y no poder cerrarlos, ¿pensás que se está avanzando, que va a haber un cierre pronto o que esto va a quedar como tantas otras cosas y que lo estaremos poniendo en nuestro museo de la década ganada junto con algunas reliquias como el pan a 10 pesos o los préstamos de los chinos? El vocero de Pemex anunció que se cierra antes de fin de año. Veremos. Pemex Galucho, está ¿no? muy También. metida en Yo le Galucho pongo una también, ficha, Galucho le pongo una ficha al museo también. ¿A que no se cierra? No sé, ¿Por los bonos? por la naturaleza del gobierno, o sea, es difícil, ¿no? No ha cerrado en general muchas Que hay un cosas. momento que le van a decir tenés que firmar acá y no firma. Sí, o sea, ¿hace cuánto que tenemos, qué sé yo, la ESMA Club de París. en poder del Estado y crece el pasto libremente ahí sin que avance ninguna obra, o el Club de París, o me parece que al gobierno le cuesta la gestión, todo tipo de gestión, todo lo que, al salirse de lo que es hablar, que hasta hace un tiempo les gustaba bastante, la gestión les cuesta mucho. Yo creo que se va a alcanzar un acuerdo. Tienen mucho que ganar los dos y mucho que perder si no se alcanza. Quiero creer que se va a alcanzar un acuerdo. ¿Cuál es la agenda de temas que estás siguiendo en estos días? Bueno, ¿Cuáles son los temas que te interesan en la Argentina? Ahora mismo el saqueo, los saqueos. ¿Qué con impresión muchísima tenés? diferencia sobre el resto. Me parece gravísimo lo que ha sucedido. ¿Qué Me interpretación parece tenés? impropio de una sociedad que yo considero madura como la sociedad argentina, que se vea envuelto en un espectáculo tan poco edificante como este. ¿Ya te tocaron los de diciembre, los de Navidad o no? No, me agarraron en España precisamente. O sea, creo que fueron salvaste. sí, Pero creo fue que el año fueron anterior. 22. No, sí, este pero yo último ya estaba diciembre. acá.
Yo estaba acá. Lo de Bariloche y todo el sí, conurbano sí, norte, sí, 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 500 sí, presos en... Sí. Pensé que había sido el año anterior. En el norte del conurbano Sí. y nunca se supo un Nunca nombre, se supo nada. curiosamente, Sí. ¿Cuál es Eso, tu interpretación? Yo creo que esto arranca de allá, ¿eh? Pero- O sea, aquello no pudo acabar impunemente. Los saqueos de hace un año acabaron impunemente y el mensaje que das es que puedes agarrar lo que O sea, quieras. lo ves más como una cuestión casi cultural que... ¿Cómo interpretás el fenómeno de los saqueos? Me decía Norma Morandini, senadora cordobesa, me decía que ella lo considera un fracaso de la política, lo que ha ocurrido. O sea, de repente ha quedado todo al desnudo. 10 años o 30 años de democracia para al final tener que recurrir a los gendarmes porque si no, no podemos implantar el orden. O sea, en el momento en que la policía se queda en sus cuarteles, o sea, el acto reflejo es ir a robar. Bueno, eso es muy triste. Perdón, está pasando algo más grave, no es recurrir a los gendarmes, porque recurrimos a los gendarmes y dado que tenemos que llevar los gendarmes del norte de la Argentina al conurbano, ha sucedido algo que es una involución extraordinaria en los últimos 30 años de democracia, que es la intervención del ejército en temas de seguridad interior, como es el control del narcotráfico en la frontera norte. Es decir, ahí hay un problema que es un antes y un después. Sí, pero es cierto. Pero yo creo que el problema para mí es lo suficientemente grave y complejo para que no se haga demagogia ni por parte del gobierno ni de la oposición. O sea, yo cuando le hablabais con el anterior invitado, bueno, ¿qué solución ves ahora? Yo creo que amerita un encuentro entre opositores y gobierno, un mensaje de todos a una y una solución rápida. Creo que el gran fallo, como decías antes, fue concederle todo a la policía de y Córdoba. suponete que Cristina está cansada y no quiere asumir eso, ¿Vudú tendría que sentar en la mesa a todos para frenar los saqueos? Yo creo que Capitanich y Cristina, ese es otro tema muy interesante. A ver. El tema de Cristina. Yo creo que la presidenta ha hecho una jugada maestra con la renovación del gabinete. A mí, sinceramente, me lo parece. Creo que ha movido bien las piezas y esto va a sonar fuerte, pero creo que ha hecho lo que debía hacer. Inclusive con Vos porque lo que debía hacer, no vivís ahora en un país, en una monarquía, pero con las entonces lo entendés perfectamente. ¿Las designaciones te parecen también que van a resolver? De momento no he visto nada que me indique que son equivocadas. No, nada me ha hecho percibir que sean las designaciones equivocadas. ¿Y cómo ves el rol de Capitanich? Me parece un personaje muy interesante. Todo el mundo me dice que está bastante bien preparado. Creo que es muy hábil. Veo todas las conferencias de prensa. Nunca dice nada que no quiera decir. Eso no todo el mundo lo consigue. Bueno, la capacidad de trabajo es un mérito loable, pero no es lo que más destacaría yo. Aprecio que lo del consenso es cierto. O sea, aparte de ser una buena estrategia por parte del gobierno, que dice, le vamos a quitar esta bandera a la oposición, ya hemos perdido bastante con esto, vamos a abrir las puertas. Aparte de eso, yo creo que él se lo cree. Ahora, ¿no te parece que ese experimento del consenso se agotó o tuvo un traspié gigantesco? Muy grande. Cuando teniendo que mandar a la gendarmería Muy a Córdoba, grande. dice, no, a ver, ¿a quién Sí. votó la gente de Córdoba? No votó a este gobierno, entonces no merece la gendarmería. Muy grande, sí señor. Ahí hubo una cadena de errores. Quiere decir que empezás a tener dudas sobre Capitanich. No. Pero Creo sos que- un capitanichista bueno, extremo. Pero vamos a ver, ¿quién no se equivoca? Te va a llamar y sobre mañana a la todo, mañana. ¿quién no se equivoca al tercer día? O sea, es lícito, ¿no? Y lo importante es que rectifique, no sé. O sea, me parece bien, me parece que está dando los pasos oportunos. Cuando Y miras fue la un región, grave error ese. Fue un grave error. ¿cómo le estás viendo a la Argentina en relación con el resto de la región? ¿Estuviste mirando Brasil todos estos tiempos? ¿Mirás Chile? ¿Mirás Perú? A ver, estuve en Ecuador también. Fui a cubrir las últimas elecciones y allí todo el mundo, cuando digo todo el mundo es opositores, gente del gobierno, me dice que el país ha vivido una gran transformación en los últimos años. Ha vivido, los más críticos te dicen que una involución en materia de libertad de expresión, muchas cosas, la corrupción y tal, pero que en la calle palpas. ¿Pero transformación como un adjetivo positivo o como...? Positivo. En Ecuador. Porque transformación Sí, en Ecuador. puede ser... No, positivo. En Perú
También, la gente, o sea, y está teniendo bastantes críticas Ollanta Humala y tal, pero la gente dice que el país se está desarrollando, está avanzando, las tasas de crecimiento no sé si son muy altas, 5 o 6. Ahora tenés que viajar a Chile. Ahora tengo que viajar a Chile, evidentemente, claro, ahí te lo he puesto fácil, ahí el salto a lo mejor puede ser la diferencia entre Chile y Argentina, a lo mejor le favorece en este sentido ahora mismo más a Chile. Pero por otra parte, y voy a decir otra frase que seguramente no vais a estar de acuerdo, yo creo que Argentina no está tan mal en muchas cosas, no está tan mal. Es cierto que los resultados de PISA son los que son, pero la gente, a diferencia de Chile... Está muy influido por la deflación española, un poco de inflación no es mala. La gente puede ir a la universidad, puede estudiar, o sea, es algo accesible, asequible. Sí. En Chile es impensable. O sea, es algo abismal. Muy optimista, muy Paco, muy bien. ¿Y por qué no? Pero ahora lo voy a empezar a mirar con más interés a Capitanich. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, un placer. Mondelez International. Creamos deliciosos momentos de alegría. Todos los días disfrutás nuestras marcas. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Mondelez International. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. ...140 años con una visión muy clara... ...ser el banco de todos los cordobeses. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Mermelada favorita. Rosa mosqueta. Un animal. El loro. Tenés muy cerca el aparato este. Una prenda de mujer. Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Agricultura Consciente, una propuesta de Nidera pensando en tu futuro. Nidera. Programa Becas de Integración, BBVA Francés, 7ª edición, por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información en www.compromisobbvafrancés.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Y ahora vamos a incorporar una nueva pieza a nuestro museo de la década ganada. Nos vamos a inspirar con una foto que usted va a ver ahora. No sé si ustedes recuerdan esta foto. Son Kirchner y Chávez diagramando, diseñando a lo largo de toda América del Sur el gasoducto que nos iba a traer ese fluido desde el Caribe hasta el Río de la Plata. Iba a atravesar toda América del Sur. Sale para adelante y va para allá. Exactamente, O sea, exactamente. Ese fue el estudio técnico que hicieron. Lo están haciendo ahí, en la foto, ahí están estudiando. Yo opino que va para adelante. Y esta montaña, ¿qué hacemos? Dice. No, bueno, después vemos. Sí. Después vemos. Arregla con Evo. Exacto. Bueno, se hizo finalmente y lo tenemos aquí. Como Néstor y Hugo no pudieron hacer el gasoducto de verdad, nosotros hicimos para que se adviertan. Una réplica con tubos con costura, no sin costura. Un estudio de Herold, basado en un estudio de Herold. En un estudio de Daniel Herold, unos tubos rulerocentes que iban a transportar el gas. Ahora se escapa el gas por los agujeros, me parece. Bueno, pero lo que importa es la épica latinoamericana, Carlos. O sea, el gas ¿Está previsto que no se escape por esos agujeros? El gasoducto es una excusa para la hermandad.
Todo lo demás, o sea, no bien, vengas no, con terminó siendo así. el jarabe de ricino neoliberal, llévalo a tu casa. Está bien, está bien. Y el aceite de ricino. Aceite de ricino. No, creo que ahora hay un jarabe también. Más sofisticado. Quisilófara, Claro, un más jarabe. sofisticado. Sí, sí. Bueno, vamos a ponerlo en el museo. Bueno. Lo llevas arriba. Vamos a llevarlo. Entonces tenemos ya la Supercar de Moreno, el gasoducto sudamericano, el pan a 10 pesos, el tren bala, el cheque chino de 20 mil millones de dólares. El celular enteramente argentino con el número de Ider Peretti. La isla de Marchi y la fuerza del amor como remate, tal vez la pieza más valiosa. Sí, descolgada del por Capitanich. Por Capitanich del despacho de Abalito Medina. Vamos a los tweets. Top 5 de 8. ¿Cuántos? Creo que son 8. 8. Hoy venimos con todo. Adelante. Sergio Ranieri. Solución de Sergio Massa para su foto con Francisco, que es lo preocupa tanto a Massa, contratará al actor Jonathan Pryce para que haga de papa. Y ahí lo tenemos, a Francisco con Pryce. Verdaderamente es una solución para Massa. Yo creo que la tendría que contemplarse. Yo creo que sí, porque la otra se le va a complicar. No, lo otro no viene ya. No viene. Y encima creo que a Pryce tal vez puede acceder a dólares oficiales para contratarlo. Entonces de una manera también... ¿hay forma? Sí, sí. Es un pago de servicio. A Federer, puede traer a Pryce. Dólares oficiales. Mr. Groncho. Ahora es cuando progresistas como Bernie Milani cobran sentido. Ahora con los saqueos. Sí. Pata Blanco. ¿En qué momento se terminó la década ganada? ¿Empezó alguna vez? No, sí, ¿y todo esto? Es verdad, no tendríamos el celular de Peretti. No seas ingrato. Sí, sí. Mauricio Macri, cuenta verificada. Armando el arbolito. Ahí lo tenemos. Le dijeron a Mauricio, tenés que armar el arbolito. Parece Obama. Y empezó a regalarle revólveres a los tipos que venden dólares en la calle Florida. Le dijeron, no, es para Navidad. Le estamos dando letra a Carola. Carola es dulce de leche esto para Carola. Nosotros tendríamos que tener una sección que se llame Los Macri, ¿no? Se está volviendo una sección en nuestro programa. Olivera. Le reclamamos más diálogo al gobierno y nos mandó un payador montenegrino. ¿El chaqueño palavecino? Bueno, tenemos acá... Bueno, este yo creo que es una joya. Es la juventud Miles. Yo le diría la juventud Miles, que tiene más es onda. Miles. ¿Es Miles? Es por la cantidad. Claro, son muchísimos. Bueno, la juventud Miles, porque la juventud pone el hombro por el otro. Luis Delía, diputada Sánchez, La Cuerva acá. Es del partido de Delía, que es Miles. Es Miles. Para mí es Miles. Ahora, pero si son Miles o Miles, ¿por qué mandan tan poco? Se están repartiendo agua en La Matanza. Porque tal vez pasaba una maratón por ahí, era para tirarles un poquito de agua a los de la maratón. No. Esto es para los barrios carenciados de La Matanza. Llevan el agua en botellas, la llevan ellos mismos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Para mí, le estaban bajando la compra del súper a Delía. Y dijo, bueno, hagamos una foto y la tuiteamos como ayuda social. Ahora, con esta agua, ¿qué hacen? Le mojan los labios a los consumidores de agua de La Matanza, que además... Claro, deben necesitar que le lleven el agua porque todavía no la tienen, pobres. Mucho no hay, sí. Bueno, León 23. 33, perdón, ¿no? Siempre 33. Me cuentan que Amado no pudo contener las lágrimas viendo los saqueos. Todos empezamos desde abajo. Interesante. No sé a qué se referirá, ¿no? Pero bueno. Franco Macri. Gracias. Yo creo que ya lo tenemos que incorporar a la sección tweets como columnista. Yo, desde acá mismo, me permito, si vos acompañás también, invitarlo acá a Franco un día para charlar un poco. Sí, para hablar de todo esto. De todo esto, sí. Franco Macri dice, nunca me interesó ejercer la política a pesar de las oportunidades que se me presentaron. Charle con mi nieto. Impresionante. ¿Los nietos hijos de quién? Deben ser los hijos de no sé de cuál, de Mauricio, de la hija, no sé. Bueno. Son muchos los Macri. Franco también. Dice que no le interesaba la política. No le interesaba la política. Ahora viene este. Mi sueño del Belgrano comienza a ser realidad. Pero no era que no te interesaba la política. El préstamo original. Acá está. Original quiere decir que le tienen que dar dólares billete, no eso de 6 y pico, de lo que se habla ahora. Está aún disponible. Me siento parte de este logro. Le empezó a interesar la política en este tuit. Muy bien.
Franco Macri de nuevo. Qué grande. Soy un personaje discutido, como ha sucedido a lo largo de la historia con las personas que hacen cosas. Y yo he hecho cosas. No, pero cosas con comillas. ¿Qué son esas cosas con comillas? No sé comillas? qué son las cosas con comillas que ha hecho Franco Macri. Ay, lo que me gustaría ver de esas cosas con comillas. Extraordinario. Ah, bueno. Carola. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Trajiste el Hoy whiskycito. hablemos todo con comillas. Sí. Todo comillado hoy. Todo, Todo. comillado. Todo. Vamos a brindar antes como le gusta a Nico. Exactamente. Sí. Por don Franco. Del grupo Que ha hecho Macri. Cosas. He tomado cosas. Mejores que esta. No, está muy bueno hoy. Está riquísimo. Sí. Bueno, ya que se me ocurrió esta que me habían contado porque los escuché hablando cuando abrieron de Andrés Rodríguez. El Centauro. El Centauro. ¿Saben qué se ganó? Una beca para... Oxford. No, No, pero a por ahí Oxford va a anda. comprar caballos y antigüedades. Porque es un gran fanático Coleccionista. de la... Yo pensé que se iba con escudea a Oxford. No. No, se ganó una beca olímpica de dressage. Epa. Dressage, ¿Qué que es eso? es un deporte ¿Competido? olímpico. Es un deporte olímpico que tiene que ver con el adiestramiento de caballos. Y parece que es lo más sofisticado en cuanto a quién se la dio? adiestramiento ¿Gerardo Huerten? equino. Probablemente. Sí. Probablemente. El Comité Olímpico Argentino le da la beca. ¿Y en qué se hace el dressage? ¿En pollera? ¿Cómo es? Porque suena mucho... No sé, a supongo vestido, que en Nico, brilles claro. y botitas, casquito, muy Charlotte de Mónaco, Knightsbridge. ¿no? Sí, muy espléndido todo. Sí. Para mí es en pollera. Secretario General de Unión Personal Civil de la Nación. UPCN. Con algunos problemas tipo Zanola o Pedraza en el gremio, ¿eh? ¿En el gremio? Problemas matrimoniales. ¿Troqueles? No. Ah. Matrimoniales, no. Matrimoniales. Está bien. No con medicamentos. Bueno, volverá bien montado después de su beca sí. de dressage. Podemos seguir aún así Dale. con el monde diplomatique, ¿no? Ya que claro. estamos con el dressage. Embajadores que llegan, que se van. Llegó nuevo embajador francés que parece que va a causar sensación entre las damas argentinas, porque parece que tiene así unos ojos espléndidos. Pues vamos a ver. Lo vieron el otro día en el Colón con la embajadora italiana, era un balo en máscara, ¿no? La semana pasada en el Colón y los vieron juntos. Y por otro lado, el embajador que se va es el de Colombia, el embajador Carlos Rodado Noriega. ¿Así le dicen? Sí. Se llama así, no sé cómo le dirán. Sí, Rodado Noriega. Rodado Noriega, así se llama. Y se va del Se país. vuelve a votar aquí. Aparentemente para manejar una campaña de un lado u otro. No sé. Todavía no decidió. Esa parte Todavía no decidió de está qué lado. Ni sí ni no, decidida. sino todo lo Sí, contrario. sí. El embajador de España también se va. Naciones Unidas. Otro Creo que más. ya se fue, pero estaba en el Polo el domingo, igual, el sábado. Carlos nos trae la hot del Polo. Después tenemos la reunión de fin de año, la fiesta de fin de año, este fin de semana del Banco Central, del BCRA, la fiesta en Tapiales y donde ¿Están para fiestas, Nico, en el Banco Central, te parece? Bueno, yo la haría ahora porque... ¿Qué festejan? Bueno, pero el contrafáctico, si no hubiera venido Fábrega, habrían caído 5.000 millones de dólares en las reservas. No se tocó ese tema durante la fiesta de fin de año. Lo que hizo Fábregas es dar un sentido, pero cortito discurso, donde dijo que iba a necesitar la ayuda y el apoyo de todos para aprender rápido su tarea. Así que ¿No vino estudiado? O sea, vino con su experiencia de sus clases 45 años en el Nación. Clases particulares de política monetaria. Pidió eso en la fiesta de fin de año. Veremos si existe algún curso corto en él dice política que monetaria. se evoca a Macarone todo el tiempo, a quien él conoció en el Banco Nación, fue presidente del Banco Nación, después fue presidente del Banco Central y no tenía título universitario. Perfecto. Del mismo modo que no tenía título universitario Miranda y tampoco tuvo título universitario Gelbar. No sé si te suena. Creo que... Gelbar. Sí. Y tengo una... Me recuerda también a otro apellido vinculado al aluminio, también Sí. bastante amigo.
Tenía 2 vaticanistas, pero voy con una porque no A ver. tenemos tiempo, pero me tengo que retirar Volvé con incienso, incienso. Sí, como siempre. Parece Vamos que... a poner, tenemos que hacerle una introducción de canto gregoriano la próxima, Wino. Está bien, para recibirme. La que recibió un emisario del Vaticano fue Cristina y me encanta los cantos gregorianos. Y parece que el mensaje que le hizo llegar al Santo Padre fue que se iba a peronizar. Aprovecho la comilla de Franco, se iba a peronizar. Cristina. Sí, interpreten, no sé, a mí lo que me Estaría llegó fue hablando eso. del Código Civil, andás a ver de qué, ¿no? Peronizarse. O sea, recibió un emisario, emisario del Vaticano esta semana. Esta semana, exactamente. Nos están apurando, justo íbamos a hablar del tipo de cambio a fin de año. Y de nuevo pero no nos dejan. de Bueno, nuevo no nos la dejan. próxima vez Nico anuncia cuánto va a estar el dólar el 15 de enero. Así es, el 15 de Es enero. como la tanguita en la próxima tanda. Exacto. Pero bueno, nos despedimos, fue un placer hacer esta Odisea Argentina con ustedes. Les deseamos muy buena semana y los vemos acá el lunes que viene. Y nos vamos con la música de Mía, de nuevo. Carola. Muy bien, Carola. Buenas Muy noches. bien, buenas noches. Mía, de nuevo. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone.